Un saludo especial a los miembros de las diferentes instituciones y comunidades educativas y académicas, de manera especial al colectivo de la Red Iberoamericana de Educación y Pedagogía REDIPE, a quienes agradezco por la publicación del artículo Narrativa de Acervo Cultural en la Infancia Desplazada en Colombia. Es importante iniciar diciendo que una de las problemáticas urgentes en las escuelas públicas colombianas es el número elevado de niños y niñas que han vivido una situación de desplazamiento forzado como consecuencia del conflicto armado, el narcotráfico, las bandas criminales, la pobreza extrema, entre otros. De los muchos aspectos a considerar sobre este tema tan complejo, en este artículo veremos la ausencia en los programas educativos de las instituciones educativas de los saberes ancestrales que cada cual traen desde sus lugares de origen, y que instalándose en un paradigma intercultural, la escuela puede ofrecer una mirada clara en cuanto a la recepción de niños y niñas en situación de desplazamiento. Es importante entonces reconocer estas infancias no solo desde el marco de referencia de víctimas de un conflicto, sino dándole un valor justo, considerando y comprendiendo su historicidad presente en ellos. Esta nueva mirada ha de tener en cuenta el conjunto de saberes ancestrales aprendidos de sus padres, abuelos, familiares. Se trata de un complejo conjunto que vale la pena tener en cuenta y disponer para interactuar formativamente. Me refiero con esto a temas como sus lugares de origen, las narrativas que ahí circulan y las diversas voces que resuenan, no todas necesariamente asociables con la violencia y la pérdida. Vale anotar que la situación de desplazamiento en Colombia ocurre desde hace varias décadas en nuestro país y en la mayor parte de los casos parece ser la única manera de salvaguardar la vida e integridad de familias, incluidos niños y niñas, frente a los actos que se vienen dando históricamente en Colombia. Una de sus consecuencias es la transformación del área rural en Colombia, tanto del campesinado como de los grupos étnicos. Por una parte, se incrementan los territorios rurales deshabitados y por otra, la emergencia de cinturones de miseria en las cabeceras de pueblos y ciudades. Además de esta alteración geográfica, resulta de suma importancia la afectación de la vida campesina y de sus prácticas. Estas prácticas incluyen aquellos factores, ¿sí?, que tienen un buen componente tradicional y ancestral, que como resultado se tiene una fuerte sensación de desarraigo y la desaparición de una serie de prácticas comunitarias de suma utilidad para la convivencia en comunidad. Para ofrecer una imagen inicial de esta situación, tengamos en cuenta que el IDMC estima que el número de personas que mantienen su condición de desplazadas internas en Colombia es de 4.766.280 a corte del 31 de diciembre del 2022. Desde 1985 hasta el 31 de diciembre del 2022, el gobierno colombiano ha reportado que 8.375.715 personas, incluidas en el registro único de víctimas, han sido víctimas del desplazamiento forzado. Ya podremos imaginar a la fecha, en el 2025, pues claramente pues este número ha aumentado. Se trata entonces de un gran número de familias desplazadas que traen consigo una historicidad plegada de saberes ancestrales. Resulta frecuente que ocurra una invisibilización de sus saberes si en lugar donde son recibidos estos saberes sean calificados o asumidos como prácticas folclóricas, que están subordinadas a otros saberes que la escuela reconoce como válidos o eficientes. Es algo semejante a lo que ocurre en el tránsito de la escuela rural a la escuela urbana, aquello que tenía un lugar central en su comunidad en términos formativos,
pasa a sumarse al conjunto de actividades escolares extracurriculares. En este artículo nos acercamos a la experiencia de compartir con niños y niñas y familias que en la actualidad viven el desplazamiento forzados por las diversas causas de la violencia y la pobreza extrema. Fue ante todo el despliegue de un diálogo y que a lo largo del texto se ha defendido la importancia de convocar la palabra del otro para que ocurra la inclusión y el reconocimiento. Igualmente, le damos una mirada y un lugar que se le da al acervo cultural. Lo que portan quienes llegan es susceptible de ingresar en la escuela bajo la condición de un cambio paradigmático que es urgente, justificado y legal. No es posible que el desplazado de sus territorios no pueda ser parte del mapa de la escuela, en gran medida porque lo propio de la escuela es permanente ajuste al devenir, donde el maestro tiene una importante misión: estar oteando el futuro, estar con pies firmes y atentos a un presente, este presente donde las aulas están cada vez más colmadas de diferencia y de diversidad, y salvaguardar la tradición académica y ancestral. De manera breve, es importante concluir que para que la escuela se transforme ha de asumir una actitud de autocrítica que le permita no solo identificar las representaciones sociales, pedagógicas y didácticas que la caracterizan, acto seguido, que éste atenta al acontecimiento del aula, que ha cambiado, que seguirá cambiando, que implicará cada vez mayor diversidad, sea por la triste razón que hemos aquí explorado, el desplazamiento forzoso, o por otras razones de orden histórico. Este artículo tiene la autoría de Gustavo Aragón Holguín y de María Eugenia García Hernández. Muchas gracias.